Bien, entonces la idea de hoy va a ser que sigamos en este recorrido que estábamos haciendo entre histórico, pero pensando ese esquemita que yo les había propuesto sobre las políticas públicas y pensando la política pública, la educación como una política pública, o sea, una política que está a cargo del Estado, ¿no? Un Estado que habíamos definido desde distintos puntos de vista, para esa mirada liberal, incluso dentro de la mirada liberal, pero bueno, en las distintas teorías contractualistas, era un contrato para evitar esta guerra de todos contra todos, de poner las armas y hacer este contrato originario en donde se consolidaba este Estado como figura la cual iba a tener ese monopolio de las armas, ese monopolio de la violencia física. La otra visión, decíamos más hegeliana, es pensar que no hay sociedad civil previa al Estado, sino que el Estado y la sociedad civil son parte, ¿no? Esto para todos estos pseudos libertarios que andan por todos lados hablando. Sin Estado no hay sociedad civil, y sociedad civil implica Estado. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque ya la semana pasada, con el texto de Braslavsky, había empezado a aparecer este eje vinculado a quién se hace cargo, otras instituciones que no dependían del Estado, haciéndose cargo de la educación. La primera tensión fue con la Iglesia en el siglo fines del XIX, cuando asume, y eso es decíamos, un criterio y una característica identitaria argentina, me fui de tema, perdón, el Estado, la función de la educación pública. Y hablábamos de una primer idea de educación popular, que no era la educación popular que proponía Freire y que hemos analizado en los 60 y en los 70, sino, bueno, o en el peronismo, sino esta idea de, bueno, para todo el pueblo, ¿no? Y ahí aparecía también esta idea, y les voy a compartir un videito muy, muy pequeño, sobre la escuela secundaria, ¿no? Porque hemos definido y vinculado a esa primera etapa una construcción de la subjetividad o de la identidad docente también, ¿no? Que estaba ligada al normalismo, al método Lancaster y a esta idea de una reproducción, una primera etapa, ¿no? Y que este texto que yo les invito a leer en el día de hoy, Ejes para una historia de los docentes en América Latina, me parecía que, si bien, digamos, lo que a mí me interesa, lo que voy a tomar y preguntar es sobre la situación argentina, sí me interesa que puedan tener una visión más amplia de lo que pasaba en el resto de América Latina. El texto organiza, y me parecía interesante en ese sentido. ¿Se acuerdan que veníamos ya, yo les venía planteando, invitando a que tengan en cuenta las lecturas metodológicas, y como es un artículo, invita a ello, ¿no? Habrán visto que define el tema, y el tema acá somos los docentes, les docentes podríamos decir, ¿no? Les docentes como objeto de estudio. Y decíamos que un ítem de las políticas públicas, de la implementación de ese, ¿recuerdan esos distintos momentos en donde íbamos el ciclo de las políticas públicas? O sea, esos distintos momentos en donde podíamos ir analizando, ¿no? y desarmando para evaluar una política pública. Decíamos, uno de esos momentos es la implementación. Y
los agentes de esa implementación somos los docentes, ¿no? Es decir, no hay política educativa si no se piensa en los docentes. Es más, me desdigo, toda política pública y toda política educativa tiene un docente ideal, diríamos, como el implementador. El tema es eso, somos sujetos que lo que hacemos es reproducir las políticas públicas dadas, proyectadas, definidas, o somos partícipes de la definición de esas políticas públicas. Esa es una definición, podríamos decir, del mundo filosófico de lo político. ¿Qué rol le va a ocupar a ese docente? Esa es una pregunta interesante para ir haciendo a medida que analizamos estas definiciones de políticas públicas. Y acá aparece la lucha por tener un rol en la definición, que se va a dar primeramente por medio de asociaciones docentes a principios del siglo XX, y la ubicábamos en esa disputa que mencionan las autoras, incluso entre, por un lado, distintas posturas respecto a la concepción de la educación, y entonces hablábamos ahí de una, estoy tratando de encontrar la página, perdonen, de una disputa, estoy sería la página 14, en donde dice, habla de los sindicatos y las asociaciones docentes, y ahí entra a plantear esta disputa entre los de la escuela nueva y los nacionalistas, ¿no? Las dos posturas, ¿no? más vinculadas a los normalistas y demás, que eran positivistas, que eran cientificistas, y por el otro lado estas nuevas posiciones pedagógicas, pero también posiciones de este saber propio que implicó la consolidación de esta profesión docente, diríamos, ¿no? De esta profesionalización del área, ¿no? Entonces, por un lado, van a estar estas asociaciones que luego van a ir tomando la figura de gremios tan estigmatizados en años anteriores, y que van a pelear justamente, vuelvo a la idea anterior, por tomar lugar en la definición de políticas y no quedarse limitados a un mero lugar de agentes reproductores, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos, ¿no? Quienes en ese ciclo de políticas públicas tendríamos el rol de reproducir, nada más, de cumplimentar, de implementar, para poder ocupar un rol en la definición? Y eso son espacios que se luchan, no se regalan esos espacios para ocupar roles. Por un lado se lucha para ocupar esos roles, y por el otro lado, esto que decíamos tiene que ver con estos ejes que hablábamos de la concepción de Estado, y esos dos ejes que había hablado Chantal Mouffe de lo político, ¿no? Ahí aparece eso filosófico, desde qué punto de vista los gobiernos que estarían cristalizando el Estado, es decir, llevándolo a la práctica en ese momento determinado, conciben el rol del docente, o definen a este docente. Entonces ahí aparecen estas construcciones de subjetividades. Me fui de tema y me quedó largo. Entonces, simplemente para que quede este pequeño video para acompañarles en la lectura,
Este texto que trabaja, les decía, empieza con la definición del tema, justifica el espacio. ¿Por qué pensar ya no solo en un país, sino que tratar de ver si tuvimos, ¿no?, ejes comunes, ¿no?, criterios, situaciones comunes o diferentes entre América Latina? El otro eje que plantea es las preguntas, ¿no? Dice, y ahí me interesa que las recuperen. ¿Cuál es el recorte del objeto? Se trata de estudiar la formación docente, es decir, los docentes y nuestra formación. Y acá aparece esto, es decir, por un lado, ¿y por qué nos íbamos a recuperar la secundaria? Porque en un primer momento el normalismo, hasta mediados del siglo XX, piensen, hasta el 59, el maestro se recibía concluyendo la secundaria, que era la escuela normal, ¿no? Pero luego, en función de ese profesionalismo, dijimos que se promueve a fines e influenciados por este eje que había planteado Braslavsky, y que termina consolidándose el decreto del 69, en donde se obliga que para estudiar en una formación de maestros y maestras se requiera el título secundario, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de este surgimiento del nivel superior. Nosotros pertenecemos, en nuestro caso, a un nivel superior no obligatorio que depende de la Dirección General de Cultura y Educación. Es un profesorado y los profesorados tienen distintas, y ahí me parecía interesante recuperar, distintas trayectorias. Por un lado, están en los ámbitos de las universidades, ligados a estas teorías donde tenía que ver con una concepción de cientificidad, pero, ¿no?, también están ligados al surgimiento, y lo vamos a ver más adelante, de áreas específicas en niveles terciarios, que en muchos casos, cuando nosotros ahora en los últimos hemos leído el texto, hubo una ampliación y una creación de muchas universidades nuevas, pero hasta la década hasta el 2005 podríamos decir, o sea, hasta el siglo XXI, la creación de universidades era muy limitada, y eran más bien escasas, centralizadas en las grandes ciudades, zona de Santa Fe, zona de Córdoba, zona de Buenos Aires, lo cual generaba una necesidad y una demanda que era muchas veces respondida a niveles provinciales por parte de la consolidación de institutos de profesorado. Entonces, ahí aparecería uno de los ejes que se preguntan, ¿no?, sobre esta idea de la formación. La regulación del trabajo. La regulación del trabajo docente nos lleva, y es una lectura que les voy a invitar a hacer, a analizar el estatuto docente. Me quedó muy largo. Sigo la próxima. Entonces, decíamos, por un lado, la formación docente, las regulaciones del trabajo docente, y ahí hablábamos de las regulaciones, tienen que ver con lo que se conoce, que bueno, invito a que se vayan familiarizando con nuestro estatuto docente. En cada provincia que ustedes vayan a trabajar, va a haber un estatuto docente provincial, porque ustedes saben que ese proceso iniciado, que se iniciaba en la década del 60 de transferencias, veníamos viendo en los 50, en los 60, que hablaba el texto de Braslavsky sobre transferencias de escuelas de nación a provincia, se concluye
finalmente, y lo hemos visto a principio de año, en los 90, en donde termina, es decir, es un proceso de unos 30 años aproximadamente, en donde se concluye esta transferencia de jurisdicciones, ¿no? Recuerdan que a nivel jurisdiccional tenemos municipio, provincia y nación. Las escuelas comenzaron ligadas, por un lado estaba la nación y por el otro lado había escuelas provinciales. En el caso de las escuelas nacionales, que estaban en territorios provinciales, fueron paulatinamente, en especial coincidiendo con dictaduras cívico-militares y finalmente con el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, produciéndose un proceso de transferencia, de manera de que hubo un achicamiento de funciones del Ministerio de Educación de Nación, quedando las provincias a cargo. Entonces, la regulación del trabajo docente va a depender de estos estatutos docentes de cada una de las provincias. En este caso, yo ahí les dejo los links del Estatuto de la Provincia de Buenos Aires. Hay que pensar que hasta 1957 no se tenía un estatuto, lo que sería un cuerpo orgánico, que fije derechos y deberes de los docentes, de los docentes, ¿no? Incluso hay una parte del estatuto docente, que es lo que les va a interesar a ustedes. Obviamente que ahora eso, ustedes saben que estamos en un estado de emergencia todavía, pero el ingreso a la docencia está explicitado en el estatuto docente. ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de la burocracia? Y lo habíamos mencionado a Weber. Bueno, la burocracia, el poder de los escritorios, que terminó siendo una jaula de hierro, lo que permitió era salirse de, diríamos, del dedo del rey o del dedo del dominante, ¿no? Es decir, porque en el estatuto uno lee que existe un modo de ingresar a la docencia. De manera de que hay pautas, que si uno tiene el título, con el título habilitante, ¿para qué materias me habilita? Hay lo que se conoce como nomenclador. El nomenclador se va actualizando. Ahora hay que pedir una actualización de nomenclador en función de los títulos existentes y qué materias podés dar y a qué materias, en qué niveles te podés inscribir. Esas inscripciones se producen generalmente de un año para otro en lo que se conoce como, en Provincia de Buenos Aires estoy hablando, listado oficial. ¿Cómo se hace esa inscripción? Está en este estatuto. En los estatutos docentes hay un ítem, un apartado dedicado al ingreso a la docencia. Esa regulación, esos deberes y derechos, piensen que anteriormente eran, bueno, si yo conocía, si yo me acercaba a esa escuela y no me inscribía en un listado general, ¿no? Entonces dependía mucho del dedismo, diríamos. En el 57, y fíjense que estábamos en plena dictadura cívico-militar, hay una concepción profesionalista y verticalista respecto al educador, ¿no? Entonces, esta concepción profesionalista, lo que se vinculaba, y me voy a remitir a un texto que es interesante, no lo doy, es de dos autoras argentinas, Gabriela Diquer y Flavia Terigi. Van a escuchar las hojitas que andan dando vueltas, pero ellas cuando plantean esta concepción profesionalista que nosotros a entender podríamos decir, bueno, está ligada más a una visión técnica, ¿no? A la importancia de un saber técnico
en donde, y más bien práctico, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años un texto que decía: para enseñar una asignatura no es necesario saber la asignatura. En este sentido es, bueno, no es necesario, y que son discusiones que todavía existen, ¿no? Dentro incluso de la misma escuela de arte. Para enseñar artes visuales, o para enseñar música, o para enseñar teatro, ¿qué es más importante? Enseñar cómo enseñar, o sea, hacer una gran carga de materias ligada a la expertise de la disciplina, o sea, de la música, del teatro y de las artes visuales, ¿no? O la enseñanza de competencias comportamentales, ¿no? De manera de que el docente sea un reproductor, ¿no?, de saberes que lo que hace es aplicarlos de acuerdo a las edades, de acuerdo ¿no? Pero no habría por parte del docente un conocimiento disciplinar que le permitan reflexionar sobre esa disciplina. Bueno, esa discusión, si tengo que tener una preparación técnica ligada a la programación, pero en menor medida ligada a la expertise de la disciplina, o si tengo que tener la disciplina y no me interesa, es decir, ningún extremo es bueno, pero esa impronta hipertécnica, hiperligada a cantidad de horas ligadas a lo que decimos las materias pedagógicas y demás, que implican, que incentivan ese cómo, que muchas veces desgrana materias y horas para la formación específica de la disciplina. Entonces, ahí hay un eje de tensión que viene dándose hace años, y que también ese eje se puede analizar en esto que yo les decía, en el plan de la carrera. El plan de la carrera tiene la resolución en el programa que yo les presenté, y allí tienen el perfil del egresado, y no solamente el perfil del egresado, sino que tienen la cantidad de horas y qué objetivo persigue este diseño curricular. Entonces, de esa manera, pensar en el estatuto docente, está el régimen de licencias, volviendo al estatuto docente, está las funciones del profesor, las obligaciones del profesor, los deberes, los derechos, los deberes y los derechos de los directivos, es decir, está conformado, y ahí, como bien dice en el primer artículo, dice: el presente estatuto determina deberes y derechos del personal docente que ejerce funciones en los establecimientos de enseñanza estatal, dependientes de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, o en sus organismos, y cuyos cargos se encuentran comprendidos en el escalafón general que fija el estatuto. El estatuto docente de la Provincia de Buenos Aires, se puede leer en español, ¿no? Y, bien. Entonces, volviendo al texto, esta pregunta. Y el otro eje que me parecía interesante, entonces, las organizaciones docentes, cuándo surgen estos gremios, cuándo surgen los gremios, qué pasaba en estas asociaciones gremiales frente a, obviamente, las dictaduras cívico-militares, y esta necesidad de establecer relaciones, siempre en donde no es una mera lucha. Es muy interesante, porque las luchas del gremio docente, si uno las analiza y las compara con otros gremios, no solo involucran un luchar por una cuestión salarial, o por una seguridad de trabajo, o por una participación en ganancias, digamos, acá no sería nuestro caso, eso sería para los gremios de las empresas, sino que es una lucha
por participar, por ser considerado un agente en la definición de las políticas de educación, ¿no? Y eso me parece importante que no se pierda de vista, porque hay momentos en donde la estigmatización de los gremios docentes tiene que ver justamente con imponer otras políticas educativas y no se limita simplemente a una cuestión salarial, ¿no? El otro eje y la otra pregunta que también me gustaría hacer es esta construcción de docentes, es decir, ¿qué identidad se construyó? Y ahí hace un recorrido de distintos momentos sobre los distintos modelos de docentes que se fueron construyendo a lo largo de la historia, tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Bueno, que tengan buena lectura y linda semana.